Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos están acompañando en esta nueva semana, en este año 2024. Yo no puedo creer que ya prácticamente el año se va a acabar. Les cuento que ya estamos a nada de terminar nuestra segunda temporada de Wow Mom y la tercera viene con muchísimas cosas buenas. Como siempre, estamos acá para equiparlas, para que se equipen y se informen y se capaciten en espíritu, alma y cuerpo. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y hoy tengo una invitada, una paisana. Gracias por estar acá con nosotros, Gloriana Montero. Bienvenida a Wow Mom. Linda, muchas gracias por invitarme y un saludo a todas esas mamás super wow que están aquí conectadas contigo, con tu ministerio y que realmente están recibiendo muchos tips, consejos, cosas prácticas y bueno, súper honrada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Por fin pudimos organizar la entrevista para que la pudiéramos hacer y bueno, para mí es un honor que puedas estar acá con todas estas Wow Moms. Te estuve diciendo antes de empezar a grabar que siempre hago la jaqueca. Cuéntame cuál fue tu jaqueca. No voy a decir de la semana, puede ser del mes, del año, la que tú quieras que tengas. Mira, yo creo que conforme los hijos crecen, las jaquecas son diferentes. Definitivamente, cuando están pequeños es saber que estén bien, porque no pueden expresarse, que crezcan saludables. Como que no es mucha la jaqueca que nos dan. Quizás sí, algunos van a ser más tremendos que otros, pero o quizás algunos presentan unos desafíos de salud y creo que ahí es una gran jaqueca para las mamás y por supuesto todas queremos que estén bien, pero conforme van creciendo yo creo que una de las jaquecas frecuentes, no es que se quite, es realmente uno poder saber con quién están rodeados, porque los niños desde los 0 hasta los 10 años, tú eres su mayor influencia, todo lo que tú les dices, eso es sí mamá, claro que sí, y tú y los profesores, o sea, la figura de autoridad, ellos son esponjas, pero ya cuando los niños empiezan en esa preadolescencia, que es esa independencia de pensamiento, ya tú te das cuenta, aquí se me está saliendo esto de las manos, ya no es tan fácil como antes, pero no es tanto eso, sino que ahora la mayor influencia para ellos es qué piensan los amigos de ellos. Entonces es muy importante saber quiénes los están rodeando, porque si no, eso puede ser un dolorcito de cabeza. Entonces yo creo que hay dolores tenues de cabeza y es precisamente uno estar muy pendiente, estar oyendo, estar conversando, qué dicen, qué piensan los amigos, porque por allí va el barco y la dirección de los hijos. Así que las compañías, los amigos, ese es un dolorcito ahí de cabeza. Bueno, pues te cuento que esta vez yo no voy a contar una jaqueca, porque yo ya que he contado muchas, tengo 2 niñas pequeñas de 3 y 5 años, y bueno, las típicas de que ensuciaron, que regaron, que rayaron, la pataleta, pero te quiero contar que tu esposo tiene una minifan. Y bueno, antes de contarles la jaqueca, les cuento que Gloriana Montero, para que las que no la conocen, ella es esposa de Danilo Montero, salmista, pastores en Lakewood. Ella es, como dije al principio, paisana, barranquillera, yo soy de Bogotá y bueno, es un honor para, como dije ahora, que esté acá con nosotras. Pues te cuento que Danilo siempre ha sido esa persona que yo, o sea, como lo voy a decir de esta manera, como ese old school music, como que cuando yo llegué al cristianismo, yo empecé como cuando era preadolescente, imagínate, empecé a conocer de Dios y justo en ese momento estaba el CD del de Admirable. Entonces, para mí escuchar esa música es transportarme cuando yo conocí de Dios. En el último mes, claro. Y en serio esto fue antes de saber que te iba a entrevistar, no porque te esté entrevistando, empecé a ponerlo. Y Danilo Montero, Alexa, quiero escuchar Danilo Montero, pero siempre cuando yo estoy sola, porque cuando estoy con mis hijas les pongo su musiquita para niños, las alabanzas para niños, bueno, pero como los hijos son una esponja, como lo acabaste de decir, a veces cuando las recogía y se subían al carro,
alcanzaba a escuchar algo, o sea, pero apenas un poco, o sea, en serio no era mucho. Y cambiaba la música, y igual cuando yo estaba sola, pero mi hija empezó a cantar las canciones de 5 años y empezó, eres todopoderoso. Tengo un video, te lo tengo que mostrar. Y el caso es que apenas claro que sí. mi esposo me dice, tú le estás poniendo a Danilo a las nenas, y yo, no, amor, créeme que no. Pero ahora, cada vez que nos subimos al carro, antes me decían, ay, quiero escuchar Encanto, las canciones de Disney, las alabanzas para niños, y mi mamá. Y Amelie me dice, mamá, quiero escuchar las alabanzas para adultos. Y le encanta, le encanta la de la casa de Dios, o sea, todas, o sea, en serio, muchas, y las canta con la hermanita que tiene 3, imagínate, pero están súper fan. Entonces yo le conté y yo le dije, Amelie, te cuento que voy a entrevistar a la esposa de Danilo Montero, y estaba toda emocionada, imagínate. Entonces esta no fue jaqueca. Yo sé que mi esposo tiene una unción muy especial. ¿Sabes qué pasa? Que realmente no hay, tal vez hay adoraciones o ritmos que pueden ser más apelativos a niños, pero realmente la adoración es una exaltación a Dios, y el espíritu de los niños responde a la adoración, y por eso es que hay una gracia también ahí cuando son canciones para el Señor, y los niños responden, y eso lo hemos visto mucho en la iglesia. Los niños aman a Danilo, les encanta Todopoderoso, es un buen ritmo también, pero también les encantan las de adoración. Sí. Entonces uno dice, realmente el Espíritu Santo no tiene barreras. Donde está el sello del Espíritu Santo va a tocar a todas las generaciones. Así que eso es muy lindo, y creo que eso es parte del tema de lo que vamos a estar conversando hoy, que me habías comentado. Es eso, yo creo que sería un sin barreras, ¿no? En las generaciones. Pero dale, te toca a ti presentarlo. Exacto. Bueno, como pudieron ver en la promoción, lo que estuvimos mostrando acá, si no hoy llegó, pues le cuento que hoy vamos a estar hablando con Gloriana sobre Dios no tiene nietos. Y en serio, esto me parece un tema espectacular, porque como mamá, que tengo mi relación con Dios, con mi esposo, obviamente, como hogar cristiano que somos, siempre, pues desde antes de que nacieran nuestras hijas, obviamente uno entrega a sus hijos a Dios, lo presenta en la iglesia, cuando llegue su momento los vamos a querer bautizar, y pues les leemos la Biblia, o sea, hacemos lo que creemos que está bien, obviamente, para que conozcan de Dios. Pero hay veces caemos de pronto en esa tradición de iglesia, y por eso digo, pues lo que acabo de mencionar hace un rato, que Dios no tiene nietos. Yo no quiero que Dios sea el abuelo de mis hijas, sino que sea su papá, que ellas tengan una relación directa con ellos. Gloriana, cuéntanos qué tips o qué consejos nos puedes dar para que podamos ver que nuestros hijos tienen una relación con Dios, impulsarlos a que lo amen realmente. O sea, no sea algo porque se lo impongamos, sino porque realmente ellos sienten y quieren. Realmente nuestros hijos son nuestros maestros. Ellos con sus preguntas, escucharlos, ellos nos van a ir de alguna manera manifestando las necesidades que ellos tienen. Muchas veces queremos hacer una presentación de Dios de una manera que nosotros como adultos creo que ni la entendemos mucho a veces, y tratamos de pasarlo a los hijos, y los hijos sí hacen preguntas y desarman tal vez la teología, por decirlo de alguna manera, lo poco de conocimiento de Dios que los papás puedan tener. Entonces yo empezaría este tema de animar a que tus hijos tengan una relación con Dios, con que tú como mamá tengas una relación sólida con Dios, que tú le conozcas. La Biblia es muy clara y muy sencilla a la hora de enseñar a los padres cómo transferir la fe a los hijos. Primero, en Deuteronomio, es el libro de leyes, Dios le habló al pueblo y le dijo: oye, oh Israel, es el mandamiento número 1. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después dice que esto mismo lo contarás a la siguiente generación. O sea, es como que Dios de una vez pone el primer mandamiento muy importante, es tú sé. Y cuando tú eres, entonces tú impregnas una huella en tu hijo. De alguna manera, bueno, eso por un lado, impregnas una huella, o sea, es imperativo, es un comando.
mandamiento de Dios que nosotros, número uno, lo amemos, pero también que nosotros lo enseñemos a la siguiente generación. O sea, que no se quede ahí la fe. Ahora, en el Salmo 78 nos da un consejo muy práctico también de cómo nosotros pasar esa fe a nuestros hijos. Y dice, cuéntales cuando salgan al campo, cuando vayan a comer. Todos esos detalles los dice la Biblia, y es contarle a la siguiente generación, a tus hijos, ¿qué ha hecho Dios? Entonces el Señor dice, ¿qué ha hecho Dios con su pueblo? Era lo que está escrito. Es como decir, ¿qué hace Dios con los que son de Él, con los que Él ama? Entonces, para eso están las historias bíblicas. Las historias bíblicas lo que pretenden no es que los niños sepan historia, es que los niños sepan qué hizo el Dios, pero que ese Dios lo puede hacer hoy en día con nosotros. Y entonces aplicar una historia con que está en la Biblia, pero también qué ha hecho Dios en mí como mamá, qué ha hecho Dios en nuestra familia. Conforme van creciendo, contarles un poquito de esa historia de fe que nosotros hemos tenido, cómo nosotros, mira, a veces pretendemos enseñarle a nuestros hijos que ellos respeten la autoridad que nosotros somos, pero nosotros mismos tenemos que modelar que nosotros respetamos a Dios y a la autoridad. Por ejemplo, cuando vamos a tomar una decisión, nos oyen nuestros hijos orando por eso, nos oyen nuestros hijos encomendando el día de trabajo de papá, de mamá y de ellos. O sea, ellos son parte de realmente una relación en donde cada uno necesita a Cristo. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos a veces en sociedades más cómodas, o de pronto donde evitamos que nuestros hijos pasen necesidad, es que hasta les evitamos que acudan a Dios. Cuando yo como mamá soy la todera, la que resuelve, la que da, no le estamos dando chance a que Dios sea Dios en sus vidas. Y van a haber momentos en donde uno como mamá tiene que decir, hasta aquí llego yo, pero tú tienes al Señor que es tu Dios. Y yo creo que ahí cuesta, porque los hijos nos ven orar tan elocuentemente, o nos ven de pronto saber cómo hacerlo, y ellos dicen, pues dale tú, como un intercesor. Y ahí es donde tu título calza muy bien, porque Dios no busca nietos, Dios no busca una relación conmigo como hija para tratar con mi hija Victoria. Dios busca tratar con ella, y ahí esa es la invitación que yo le tengo que decir a Victoria, enseñarla cómo. Y también, bueno, es que hay mucho. Por ejemplo, ella va a poder preguntar, los hijos preguntan, pero yo hablo y no me responde. Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo responde Dios? ¿O cómo puedo orar? Entonces, Dios sí habla, es el número uno. Dios habla, y Dios lo dejó en su palabra. Dios tiene una voz audible que está cuando tú le lees su palabra. Entonces, conforme tú lees la palabra, tú escuchas a Dios. Y ya obviamente después, cuando van creciendo, uno les puede enseñar a oír esa voz del Espíritu Santo que está en ellos, que te dijo Dios, que es inquietud, que es aprender a discernir que no es un pensamiento de Él, sino un pensamiento de Dios. Entonces, yo te estoy dando miles de consejos aquí, de puntos, pero realmente yo creo que el número uno, si yo te quiero sintetizar conforme al mandamiento en Deuteronomio, es: entiende que eres tú primero quien tiene que amar y honrar a Dios, y después entonces tú vas a poder modelar una fe genuina para tus hijos. Mira, no sé si te acuerdas, Linda, pero fíjate que en el Nuevo Testamento hay un caso de un joven que tiene una fe que es evidente, la forma de vida, cómo ama ese joven a Dios. Y cuando lo conoce un hombre que conocía a su mamá y a su abuela, dice, wow, caramba, tú tienes la misma fe que tienen tu mamá y tu abuela. O sea, es una fe heredada, porque se nota de dónde vienes formado, se nota que es la misma fe. Y yo eso quiero para mis hijos, para mi hija en este caso. Yo digo, Señor, yo quiero que tengan esta misma fe, que es una fe, dice, genuina, y una fe no fingida. O sea, es una fe sincera. Así que empezamos en nosotras, mamás, a buscar a Dios, a respetarle, a honrarle, y de esa manera vamos a empezar a modelar a nuestros hijos cómo es que uno se relaciona con Dios. Y es que mira que lo que dices del ejemplo es vital, porque
al principio hablábamos que nuestros hijos son una esponja y cuando son pequeños sobre todo, como que lo que le dices les entra por un oído, les sale por el otro, pero ¿qué van a hacer ellos? Lo que tú estás haciendo. Entonces, si obviamente uno no lo ven a uno orando o no sé, yendo a la iglesia o buscándolo, pues para ellos es como si no existiera. Pues imagínate que mi hija, o sea, ahora que hablabas de todo lo de las historias, nosotros les ponemos historias en la Biblia, pues en el televisor, leemos con ellas, la aplicación de la Biblia para niños es espectacular porque tú puedes hacer jueguitos, o sea, todo bien didáctico para ellos. Entonces, últimamente Amelia ha estado muy tocada, obviamente la chiquita también, pero la chiquita pues obviamente no entiende tanto como la mayor, con la historia de José. De Egipto. Y entonces decía, no, pero los hermanos, y entonces después le preguntábamos que qué era lo que más le había gustado de la historia, y decía que los hermanos lo perdonaron, o sea, y me impresionaba su manera de asimilar la situación siendo una niña, que no dijera, no, lo que más me gustó fueron las joyas de la esposa, o sea, no sé, como cositas que llaman la atención, sino eso, o sea, que a pesar de que los hermanos fueron tan malos, lo perdonó y se abrazaron. Y mis hijas todo el tiempo, algo que ellas siempre oran y es increíble, siempre terminan la oración diciendo, gracias porque papá y mamá y Amelie y yo estamos aquí en familia. O sea, para ellas la familia es increíble. Entonces verlas, y yo en ningún momento les dije, repitan esto, o sea, nunca, sino que eso salió en su corazón y obviamente una lo dijo, entonces la otra lo empezó a repetir. Pero entonces con esto de lo que te contaba de la historia, cuando en algún momento dijimos, bueno, vamos a orar ya para irnos a dormir, y Amelie, Señor, y pues para ella le impactó mucho lo de las plagas. Entonces decía, ayúdame a ser obediente para que no le hagan ningún mal a nuestro pueblo, pero me dio tanta risa que usara ese término del pueblo, o sea, como que el pueblo guarda nuestro pueblo, pero era por lo que ella escuchaba, o sea, por lo que veía en la historia. Claro. Y al otro día me dice, ay, yo quiero ir a Egipto, y yo voy y le dices a tu papá. Pero entonces es muy chistoso como ellas van como escuchando y se van interiorizando. Y otra anécdota que te iba a contar es, en estos días obviamente vivo en Florida, está haciendo mucho calor, pero duró muchos días sin llover, muchos, es que ya el pasto tú ya lo empiezas a ver amarillo en algunos lugares. Entonces apenas yo, Amelie, mira, eso está así porque el sol lo quemó, porque no ha llovido, porque acuérdate que el agua es el alimento para las florecitas, las planticas. Y esa noche Amelie oró y le dijo, ay, papito Dios, yo te pido para que llueva, para que las planticas puedan comer. Al otro día llovió, y ¿sabes qué me dice en el carro? Mamá, llovió porque yo le oré a Dios. O sea, pero entonces como que yo, ay Dios, o sea, y son cosas como súper bonitas que pasan. Sí. Y al final no es como que yo le dije que me dijera o la obligué, sino todo salió de su corazón, porque el corazón de los niños es como tan puro. A veces salen obviamente con unos disparates súper chistosos, pero uno puede ver esa esponjita que son y cómo ellos van como recibiendo todas esas cosas, ¿no? Yo te voy a decir algo, Linda. En nuestra iglesia, cuando empezamos a ver a los hijos, cada uno cuando llega a cierta etapa, sobre todo después cuando se van a la universidad o en la adolescencia, toman sus caminos, sus rumbos. Y decimos, ¿por qué algunos hijos sí, otros no? Y son hijos de voluntarios, son hijos de personas comprometidas. O sea, lo único que yo te puedo decir es que los hijos que permanecen son los hijos de las personas que han decidido permanecer y ser fieles en la iglesia. O sea, es muy difícil a un joven que donde no tengas un hogar comprometido con Dios, es difícil que ellos tengan un compromiso con Dios. Pero no quiere decir que todos fueron comprometidos. O sea, no es como una regla así. Si tú sirves, si tú estás constante, enseguida ellos van a estar. No, porque hay otros fieles que han estado ahí. Pero los chicos están en su proceso de fe también. Y es como curioso y es algo que estamos analizando. Sin embargo, son más los números de las personas que han mantenido, más que un ir a la iglesia, un tiempo de familia, un tiempo de oración, como que hemos visto que son hijos que han entendido el evangelio. Mi esposo tiene un dicho muy chistoso. Él dice, mira, por el hecho de venir o llevar a tus hijos a la iglesia, no se convierten en cristianos. O sea, eso es parte de una disciplina cristiana que ayuda al crecimiento, pero eso no es lo que va a hacer a tus hijos cristianos. Así como el entrar a un restaurante de McDonald's no te convierte en hamburguesa, pues entrar a una iglesia no te convierte en cristiano. Requiere
un proceso de pensamiento, alguien que pueda contestar sus preguntas. Por eso es importante que nosotros estemos pendientes de sus dudas y que no nos asustemos, porque muchas de sus dudas son genuinas. Son dudas, a veces no son tan fáciles de responder. A veces podemos decir, ¿sabes qué? Yo no tengo respuesta, pero lo que yo sí sé de Dios es esto. O sea, te van a hacer preguntas existenciales o preguntas de por qué hay tanto dolor en el mundo, o por qué en algunos lugares pasan desastres, o por qué se murió la abuelita por la cual habíamos orado y no sanó. O sea, cosas que en la vida se van haciendo difíciles, y yo creo que en todo tiempo tenemos que saber dar respuesta de nuestra fe. Así como Pablo dice, cuando te lleven a juicio, le decía a los discípulos, a los cristianos del primer siglo, cuando ustedes los lleven a decir, bueno, ¿en qué creen? Que ustedes sepan dar razón de su fe. Y así nosotros debemos saber dar razón de nuestra fe a nuestros hijos. Por eso tiene que ser genuino, y a veces lo genuino puede decir, yo no entiendo, yo no sé en esto, pero podemos preguntar a alguien más que sepa. Entonces es ser honestos, pero sobre todo tener en tu casa, crear espacios para provocarlos a Dios, pero también crear momentos o ser intencionales en estorbarlos. Nosotros tenemos que, o sea, en cierta edad de los hijos tenemos que estorbarlos hacia el mal, o por lo menos o estorbar el mal a que llegue a nuestros hijos. Hoy en día es muy difícil, Linda. Hoy en día, antes decíamos, pues no sales hasta cierta hora, o yo voy y te dejo con tu hermano o tu hermana, y están aquí juntos. Sino, mi casa era, si tú no sales con tu hermano, no sales. Entonces yo siempre salía, mi mamá podía descansar porque decía, ella está cuidada con su hermano, en las fiestas o en los quinceañeros. Pero hoy en día el problema es tan tremendo que ya no hay necesidad de salir. Hoy en día el enemigo y todas las cosas, las influencias negativas entran a tu casa. Entran a tu casa a través de dispositivos que les ponemos en las manos a ellos, que tampoco los podemos aislar, pero sí podemos dilatar, y esa es nuestra responsabilidad, dilatar el tiempo en que ellos puedan estar expuestos a toda esta influencia, porque no sabemos en qué momento ellos están en un juego y viene una imagen y vienen y los meten en pornografía o los meten en cosas, y eso, o sea, eso tristemente ha acelerado o ha aumentado el número, por ejemplo, de niños adictos a la pornografía, cuando antes era a partir de los 12, cuando no estaba lo digital, después llegó a los 10, después a los 8, y hoy en día la adicción a la pornografía empieza desde los 6 años. Wow. ¿Por qué? Porque está la puerta abierta, están dentro de la casa, es un entretenimiento, realmente nos ayuda, sí, podemos ir a restaurantes, sí, porque mientras que estamos charlando los niños están en una pantalla, sí, quizá nos ha ayudado, pero ojo, tenemos que estar muy, muy conscientes de ver qué es lo que está realmente entrando, y es muy difícil cuando tú estás en tareas, tienes 3 hijos, ¿cómo vas a poder estar pendiente? Pues hay sistemas de seguridad, hay límites que tenemos que poner, y hay que ser lo más intencionales posible para evitar que cosas que los perjudiquen, como te dije, para hacer estorbarlos también, o estorbar al mal para que llegue y afecte a nuestros hijos. Claro, mira que ahora tocaste un tema que es sobre cuando uno va a la iglesia, de los, ya sea pastores o líderes, y muchas veces uno ve que los hijos o de pastores o de líderes, o sea, sobre todo los que están más comprometidos en la iglesia, son como, digámoslo así, los más rebeldes. O sea, como que uno ve, ay no, el hijo de pastor fue el que se alejó, y muchos pastores dicen, ay no, yo no quiero que eso pase con mi hijo. O sea, ¿por qué crees que pasa? Porque porque muchas veces los hijos dicen, no, mire, mi papá, pastor o líder, está predicando ahí en la iglesia, está hablando, les suena muy bonito, pero mírenlo en la casa. Y sobre todo cuando los hijos empiezan a crecer, lo que decías ahora, después de los 12 años, como que ya sus papás no son tanto sus héroes, ya primero buscan el consejo del amigo, es importante para ellos qué piensan sus amigos, pero se empiezan a dar cuenta que como que lo que mi papá o mamá me dicen no está como homogéneo a lo que hacen. Entonces ahí es cuando muchas veces uno empieza a ver cómo estos hijos que antes iban a la iglesia cuando eran niños ya no quieren ir al grupo de jóvenes, pues porque ya empezaron a entrar a la adolescencia, ya no quieren saber de la iglesia y se van hacia el otro lado y se vuelven rebeldes y ya no quieren volver. Pero antes de que me respondas eso, se nos acabó el tiempo del primer segmento, pero entonces te quiero poner este tema para que cuando volvamos podamos profundizar eso, porque de pronto hay muchas wow moms que están pasando por eso, están diciendo,
diciendo lo que Gloriana acaba de decir. Mi hijo oraba conmigo, escuchaba la palabra, ya está adolescente, ya no quiere saber de la iglesia. O llevo tantos años sirviendo, siéndole fiel a Dios, y mira a mi hijo dónde está. Como que, o digamos en mi caso que tengo mis hijas pequeñas, yo digo, yo no quiero que eso me pase. Entonces como que, ¿qué podemos llegar a hacer cuando somos personas activas en la iglesia para que todo como que sea un decir y un hacer? Entonces, Wow Moms, no se muevan, que cuando volvamos Gloriana nos va a estar hablando de este tema específicamente. No se vayan. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. Wow Mom. Wow Mom. Todos los miércoles en las tardes de CBC La Voz. CBC La Voz. Y después nos puedes ver y escuchar en Spotify. Nadie dijo que ser mamá sería fácil. Pero eso sí, no tienes que vivir la maternidad sola. Por eso, Wow Mom está aquí para acompañarte, para guiar, para consolarte y para aplaudirte, porque lo estás haciendo muy bien. Eres una Wow Mom. Bueno, Wow Moms, volvemos. Espero hayan ido por su cafecito. Yo siempre les digo eso. Yo en mi caso tengo mi agua acá para hidratarme, porque como me gusta hablar, entonces toca hidratarse, ¿cierto, Gloriana? Bueno, ahora te decía entonces de todas estas personas que son activas en la iglesia y que de pronto no encuentran, o uno lo ve en otras personas, esa congruencia entre lo que dicen y hacen. Dime cómo pueden hacer, y obviamente qué le puedes decir a las mamás, pues para que obviamente no hagan eso y así sus hijos puedan estar, como decimos en Colombia, juiciosos ahí con Dios. Sí, bueno, realmente la adolescencia es algo que necesitamos enfrentar con gracia, con paciencia y de la mano de Dios. Pero mira, darles mucho amor a los hijos, a veces toca ponerse firmes y decir vamos y sí, eso es, pero también mirar, hacer equipo con los programas de jóvenes. En mi caso, somos los pastores, pero mi hija cuando va al grupo de jóvenes, pues ella está en otro lado y yo hablo con la líder de ella y estoy como la ves, ¿qué piensas? O sea, hago equipo con ellos. Para mí es muy importante que ellos estén acompañados de otros jóvenes porque ellos están mirando referentes, entonces que hayan líderes que son chéveres, que ellos admiren, porque pretender que ella esté súper contenta al lado de los adultos, pues ya no, porque es una etapa donde precisamente ellos ya quieren independizarse en su mente, ya ellos son personas que dicen, o sea, recuerda que todo el proceso de madurez es un proceso de independización. El niño vive conectado al cordón de la mamá por 9 meses y la primera independización es cuando, la independencia es cuando nace, se corta ese cordón y ellos empiezan a vivir solos, pero dependen de nosotros. Y todavía hasta los 10 años estamos nosotros enseñándoles qué es bueno, qué es malo. Pero en la mente del adolescente lo que empieza es ya el criterio, ya ellos quieren, es esa independencia mental, es eso donde ellos dicen realmente por qué creo en lo que creo. Y eso está bien, es parte del proceso. Entonces los papás creemos que ellos nos están desafiando, que ellos nos quieren, y sí, en realidad sí nos están desafiando, pero es parte del crecimiento. Y yo creo que aquí como papás necesitamos instruirnos. Ahorita hay mucha literatura, justo estaba aquí con un libro que dice, de un psicólogo cristiano español, ya él murió, y el libro dice, este adolescente necesita otros padres. Entonces es un trabajo más bien no para cambiar al adolescente, sino para que los papás analicen en qué proceso están y cómo ayudar a los hijos y no ponerse en contra y hacer la batalla, que a veces es una batalla realmente para ciertas cosas. Y muchos padres se rinden lastimosamente, dicen, ay no, para yo pelear ir a la iglesia, pero realmente es como... esa edad es una edad de amigos, entonces uno buscar grupos, ser intencional. Mira que después de la iglesia vamos a hacer este plan. Mira que ellos digan, ay, vamos a la iglesia. Yo mismo recuerdo ir a la iglesia en una etapa de la adolescencia porque yo quería ir a ver a mis amigos, no porque yo quería
ir a adorar al Señor. Sí. O sea, yo no tenía eso en mi radar. Y a veces pretendemos que ellos tengan ese mismo sentir cuando las motivaciones y las etapas en la vida en la que están son muy diferentes. Así que tenemos que ser muy inteligentes y ser muy intencionales en cómo los vamos a rodear, de qué amigos, qué planes vienen después de la iglesia, y poco a poco conquistarlos para que ellos amen, involucrarlos también a hacer algo, ya sea sirviendo a ellos, que ellos mismos, oye, tú puedes aportar. Si la mamá le dice, oye, ¿por qué tú no vas y sirves? La respuesta va a ser no. Pero si tú hablas con otra persona que le dice, oye, ¿por qué no invitas a mi hijo o a mi hija para que sirva? Te aseguro que ahí le van a decir que sí. Uno tiene que entender en qué etapa están y uno jugar con eso. De alguna manera aquí los adultos somos nosotros los que tenemos que saber qué les conviene y qué no les conviene. Somos nosotros, así que hay que jugar de adultos y ganarles el partido a ellos en el sentido de influenciarlos, animarlos y llevarlos para que ellos puedan tener actividades, llevarlos a los campamentos de jóvenes en donde ellos pueden encontrar amigos, pasarla bien, y poco a poco van a estar guardados, y en esos momentos Dios también los va a tocar a ellos. Así que yo creo que esas son algunas estrategias ya para cuando están más grandecitos, animarlos por allí. Mucha oración, porque nuestra lucha no es física, hay una lucha, la lucha es espiritual también, y también no sabemos qué les están hablando en los colegios, no sabemos qué están diciendo otras personas, y necesitamos orar que el Señor sea afirmándolos a ellos. Entonces por ahí es algo, y también te voy a decir algo, hay un peso muy grande sobre los hijos de los líderes, y le ponemos ese peso a los niños. Cuidado, usted se va a portar mal porque van a decir que la hija del pastor. Yo en mi casa no se dice. Victoria es Victoria, y ella se porta bien en la iglesia o en el parque o donde sea. Ella tiene que ser correcta o sea, es como que tú no tienes que ser correcta porque nos representas, tú tienes que ser como una hija de Dios. Donde quiera que tú vayas, tú eres una hija de Dios. Entonces apelar a eso, y creo que muchos jóvenes se han desanimado cuando la misma gente les pone cargas y pesos, o les dice, ay, mira cómo se portan los hijos, y eso que es hijo del pastor. Y a veces la misma gente se encarga de dañar a los hijos. Entonces es muy importante ese diálogo, en especial nosotros con los líderes. Ellos lo saben en nuestra iglesia. Tranquilos, ellos aman a mi hija, anhelan ver la obra de Dios en ella, así que tratamos de ser un equipo, todos. Claro, no, y es que definitivamente equipo en tu iglesia. Sí, no, y definitivamente uno como papá tiene que tener cuidado, porque uno sin querer pone esas cargas, ¿no? Así como cuando uno tiene varios hijos y de pronto sin querer pone esa carga, como tienes que cuidar a tu hermana, a la menor, o sea, como que, pues obviamente uno quiere que la cuide en el buen sentido, pero hay veces uno pone cargas que no son necesarias. Entonces, si digamos, se llega a caer, entonces ella va a sentir, oh, fue mi culpa. Entonces, como que ya comparándolo con esto, si uno dice, ay, no, mire, la hija entonces ahí del pastor, ¿qué tal si eso lo hace ella? Entonces, y hay veces uno ve cierto, en inglés se dice entitlement, no sé cómo se dice en español, como cuando tú te crees ya con el derecho, porque como yo soy la hija del líder o el hijo del pastor, como que puedo hacer lo que quiero, y hay veces como que o sea, uno sin querer como adulto los guía a eso, y obviamente uno no quiere que pase, pero los termina empujando. Te quería preguntar, digamos, con todo lo que nos decías de pues ya obviamente cuando son adolescentes, o sea, como que en serio me pongo a pensar, ok, ¿cómo era yo cuando tenía su edad? Porque es que uno dice, yo quiero que tú tengas la iniciativa sola de levantarte a las 5 de la mañana a orar, o sea, esta es la hora que yo no me levanto a esa hora, pero lo que tú decías, uno quería ir a verse con su amigo, obviamente una motivación, y que muchas veces esa era una motivación, pero ahí después, yendo, tenías tu encuentro con Dios, o sea, como que ya ahí te enchufabas. Por ejemplo, te cuento, mi mamá, la primera vez que nos llevó a la iglesia, nos dejó en el grupo de jóvenes, y me acuerdo que pues yo estaba pequeña, o sea, yo tenía 12 años, por ahí 12, 13 años, la edad de tu hija, y mi hermana tenía 16 más o menos,
y mi mamá dijo, las voy a dejar ahí en la puerta, y mi hermana, ay no, yo no quiero ir, y mi mamá dijo, si se quieren ir, váyanse, pero acabe, vuelvo en 2 horas, adiós. Y entonces ella se fue, y obviamente pues entonces se acercaron los típicos, hola, ¿de dónde vienes? ¿Es tu primera vez? Y obviamente sí, nosotros no queríamos quedarnos, pero solamente fue que fuéramos una vez, y ya después de allá nadie nos quería sacar. Y por ejemplo, y obviamente siempre súper conectados con el grupo, los amigos, obviamente personas de nuestra edad, y hay veces, por ejemplo, yo le hablo a otras mamás que digamos, o sea, no se lo voy a poner así, están yendo a una iglesia y digamos que la iglesia no le gusta tanto a la mamá, lo voy a poner por este ejemplo, pero sus hijos están súper conectados. Yo le digo, sacrifícate porque tienes que, o sea, tú ya tienes un crecimiento, o sea, como que, digamos que no sería lo ideal, pero tú ya tienes como, o sea, ya estás edificada, al final estás recibiendo palabra, pero si tu hijo está conectado, está bien relacionado, tienes que darle. Por ejemplo, lo hablo sobre todo, digamos, en Estados Unidos, que muchas mamás, por poner un ejemplo, prefieren el español al inglés, pero su hijo se conectó en la iglesia del inglés. Ese es el idioma que al final va a hablar. Estamos en Estados Unidos. Te tocó sacrificarte y es ponerte la traducción. ¿Por qué? Porque pues la idea es que tu hijo se enchufe y se conecte, porque pues eso para uno de papá es principal, porque está poniendo esos cimientos y esas semillas que den fruto más adelante, ¿no? Así es, y muchos ministerios en español hemos entendido eso, en donde el servicio general es un servicio en español con traducción, porque hay familias que son mixtas, pero los servicios juveniles son en inglés, o claro, por lo menos un mayor porcentaje, porque también hay muchachos que están recién llegando de Latinoamérica y entonces a ellos se les ayuda y todo, pero sí, el lenguaje del corazón de los que estamos aquí en Estados Unidos, para los hijos el lenguaje de la oración es español. Pero te presento una anécdota curiosa. Fíjate que mi hija siempre dice, mamá, ora por mí porque me duele la cabeza. Mamá, ora por mí, por favor, que yo tengo un examen. Mamá, ora por mí. Yo, claro, vamos a orar, oremos juntas y todo. Pero un día estaba muy, muy enferma. Íbamos de viaje y llegamos al aeropuerto y no había desayunado y creo que tuvo como un bajón de azúcar y se empezó a poner pálida. Y ella lo detesta es vomitar. Ella no puede con eso, entonces ella decía, es que no vomite, mamá ora, y yo empecé, Señor, yo te pido, y ella empezó, en el nombre de Jesús, yo oro que yo, o sea, yo dije, wow, hasta en español, digo, mira, cuando necesiten, ellos van a saber cómo orar, y ahí yo dije, gracias Señor, porque me permitiste ver que esas oraciones que ellos oran cuando nosotros nos levantamos en poder y en autoridad, y esa niña agarró y decía, la sangre de Cristo sobre mi vida, y yo, ¡wow! Nunca había visto esa fuerza de oración. Y yo dije, bueno, como dice su palabra, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosechas. No te canses de sembrar, no te canses de provocar, porque mira, yo creo que es como enseñarles el camino al corazón de Dios, enseñarles cómo huele Dios, enseñarles cómo ama Dios, porque si en algún momento ellos estuvieran perdidos o lejos, ellos van a saber cuál es el camino de regreso al corazón de Dios. Y yo creo que como mamás tenemos que dejar esas huellas, ese camino, poner escenarios. Si alguna vez te sientes así, recuerda, Dios es esto, Dios es tu pastor, recuerda que el Señor hizo, recuerda lo que Jesús hizo por ti, Él te ama, declarar esas verdades, que repetirlas y el secreto del aprendizaje es la repetición, pero no una repetición cansona. Los niños nuestros hijos no necesitan que les demos bibliazos, necesitan que les demos promesas, necesitamos que hablemos vida sobre ellos, no amenazas, sino provocarlos a que amen al Señor, no a que tengan una relación por temor en el sentido de que me va a ir mal, o no por amenaza, sino como nos gusta a nosotros relacionarnos con Dios. Básicamente yo creo que es el mismo principio, ¿no? Claro, y digamos ya para hijos que,
porque ahora hemos hablado, sí, cuando están pequeños, de motivarlos a ir a la iglesia, pero ya cuando los hijos no quieren ir, o sea, digamos, no porque no quieran ir porque estaban yendo y ya después les dejó de gustar, no, pero como que dicen, yo no quiero ir allá, digamos que es una wow mom que apenas empezó a ir a la iglesia y obviamente pues quiere llevar a sus hijos, porque no es lo mismo cuando tú llegas y conoces de Dios o estás yendo a la iglesia con tus hijos pequeños, que ya ellos saben de qué se trata la iglesia, sino que ya los hijos están grandes. ¿Qué estrategias les puedes dar para que sus hijos vayan a la iglesia y no vayan amenazados, como decías, o no vayan así a la fuerza, o ay, bueno, si vas, te dejo ir a la fiesta, como con esas estrategias, sino realmente, pues, mira, que al final... yo creo que nosotros... Yo creo que nosotros debemos entender primero por qué vamos a la iglesia. Y yo, en el caso con mi hija, cuando empezó a decir, pero ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Bueno, aparte de que éramos los pastores, pero ella preguntaba, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y realmente la respuesta no es porque somos los pastores, la respuesta es tratar de que ella encuentre que es como, ¿por qué voy al supermercado? Porque como familia son cosas que son como columnas principales para nosotros. Porque si yo si no voy al supermercado no va a haber comida, no va a haber provisión para mí. Si yo no voy a nutrir mi alma, yo me voy a quedar escaso. Es que ir a la iglesia es exponerse. Es decir, te expones a meter en tu banco de fe, depósito de fe, para que cuando llegue el día malo o el día de la prueba, tú tengas de dónde sacar. Entonces, realmente es como un alimento, es algo que es importante. Ahora, si tu hijo te dice, es que no me gusta aquí por algo, entonces uno podría decir, bueno, entonces busquemos un lugar, pero él tiene que entender que como familia hay cosas que no son negociables y tristemente negociamos algo que es tan vital y hay otras cosas que no son tan importantes que le damos más importancia. Bueno, nos quedamos entonces y vemos el partido del domingo, entonces lo hacemos tradición, un partido y tenemos comida alrededor del partido y la pasamos bien. Pues yo digo, yo tengo que provocar que cuando voy a la iglesia va a haber algo bueno también después. Mira, después vamos a hacer esto o algo, pero también entender que es vital para nosotros, que es ese depósito que yo voy haciendo a mi vida para que en momentos en que lo necesite yo tenga de dónde sacar. Así como el cuerpo tiene energía de cuando se alimenta, igual el espíritu. Entonces, es vital la fe para la vida de uno. Y entonces uno puede hablar, mira tú personas que están así, o mira tú cómo piensan después, porque no tuvieron un depósito de fe, porque no guardaron la forma de pensar. Entonces, realmente, si hubiera una fórmula exacta, no habrían disidentes de la fe en la juventud. Pero como no la hay, realmente lo que hay es una fe genuina, un entender, como te dije, por qué yo voy a la iglesia, un entender por qué hago lo que hago, y cuando yo le doy la importancia a Dios, ellos también le van a tomar la misma importancia al Señor. Si yo honro a Dios en lo privado, ellos lo van a honrar también. Así que es clave esto para tratar con ellos y ganar el corazón de nuestros hijos también, que sean hijos de honra. Y una cosa que estamos fallando mucho en este tiempo es que no hay una generación de honra que se está levantando. Es de honra a Dios, de honra a los padres, de honra a los abuelos, de honra a las autoridades, porque si nosotros mismos no estamos modelando esto, no estamos levantando una generación que honra. Y todo en Dios. Yo voy el domingo a la iglesia porque yo lo honro con eso. ¿Me explico? O sea, yo puedo nutrirme en mi casa con fe, yo puedo nutrirme, es más, yo puedo conectarme a YouTube y puedo recibir de ese alimento espiritual. Pero cuando yo voy, es que yo le digo, Señor, tú me has regalado 6 días para trabajar, pero este 7º es tu honra. Y eso era lo que le decía a mi hija. Tú puedes hacer lo que quieras en 6 días, pero en ese 7º día que hemos apartado como familia, nosotros vamos a decirle, gracias, Señor, porque me diste la fuerza para poder estar los 6 días, porque has dado provisión para que yo pueda jugar en esos 6 días. Y gracias, Señor, porque te presento la semana que viene. Pero es un tema de honra también. Entonces, entendamos por qué hacemos lo que hacemos y entendamos que estamos levantando a una generación de honra. Y mira que pensaba que
pues muchas personas, por ejemplo, mi mamá me decía, ojalá yo hubiera conocido a Dios a tu edad. O tantas personas que decían, ay, no, hubiera dejado de hacer tantas cosas. Y obviamente Dios hace la obra en cada persona y bueno, o sea, como que tiene el control de absolutamente todo y el propósito con algo. Pero muchas personas dicen eso, como que ojalá yo hubiera conocido de Dios. Y pues yo, como yo lo conocí de preadolescente, ahora yo digo, wow, qué bendición poder criarte y crecer en un hogar con Dios. Entonces, obviamente yo quiero que eso, pues, lo tengan mis hijas. Digamos, algo que yo he visto cuando, pues, estaba sirviendo en la iglesia y todo esto, ya que no era tanto de pronto, listo, no tanto la doble vida. Entonces digamos que porque ya las wow moms saben que es diciendo y haciendo, no le podemos decir una cosa a nuestros hijos y hacer otra. Pero ¿cómo crees que podemos encontrar ese balance para los siervos en la iglesia que hay veces están 24/7 en la iglesia y llega un punto donde los hijos ya, eso como que lo que hace es repeler? Me acuerdo que conocí una hermosa familia que estaba todo el tiempo en la iglesia y los hijos se criaron, o sea, literalmente llegaban dormidos y se iban tardísimo, y llegó un punto en su adolescencia donde ellos no querían saber de la iglesia por eso, porque todo el tiempo estaban ahí. ¿De qué manera crees que como papás podemos encontrar un balance también? Porque sabemos que obviamente es importante congregarse, edificarse, pero que no, en cierto punto, el ministerio paz esté por encima de la familia y que tú veas que tu casa se está desbaratando. Mira, el Señor no nos pide en su palabra eso. Lo que está pidiendo es la honra en ese día de descanso. Es donde por lo menos nosotros como familia lo honramos, vamos a la iglesia. Hay iglesias que tienen muchas actividades, pero yo tengo que mirar como mamá que va a haber un tiempo en donde yo no voy a poder estar en todas las actividades. Hay momentos en donde yo como mamá voy a ir porque me encanta, sirvo, pero si eso está afectando a mi familia, ya tú dijiste, el punto es un balance. O sea, realmente creo que más bien le hago un daño cuando los saturo, los empacho, porque ahí los que están sirviendo son los papás, los que están ahí en todo, pero yo no pienso que sea muy conveniente como antes en algunas iglesias hacía, que era todos los días había un servicio, todos los días. No, porque hay una vida, porque hay compromisos, porque no es, y tampoco está escrito así en la Biblia que tiene que ser así. Ahora creo que el abuso siempre, como lo dijiste, cuando no hay balance, eso revienta por algún lado. Entonces, lo importante es van a haber momentos en donde sí vamos a poder estar más involucrados, pero hay tiempos cuando estamos ocupadas que no vamos a poder estar tan involucrados, que apenas y damos para el domingo, ¿no? Entonces, es muy importante eso que dices para aquellas mamás que están saturando, y no necesariamente saturando de Dios, sino saturando de activismo. Hay que diferenciar mucho eso, que ese activismo, aunque dice sea por Dios, no vaya a ser realmente algo que pueda jugar en contra de tu familia. Así que sí es cierto, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, aunque no lo creas, ya para nuestros últimos minutos, ¿qué me puedes hablar de estas personas que han tenido su relación, estas wow moms con sus esposos, han criado a sus hijos, pero los hijos se desviaron, así como el hijo pródigo que se alejó, y muchas veces como mamás uno dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿O por qué, Dios, si con amor hice esto, si te serví, o con amor los crié, les hablé de Dios, fui un buen ejemplo? Y de pronto esas mamás pueden tener esta culpa o pueden tener esa herida con Dios, porque uno dice, pues creo que hice las cosas como debía haber hecho y mira, Dios. O hasta de pronto, porque también puede haber esto, el hijo pródigo que se va, vuelve, pero tú dices, ¿por qué pasó eso? Y tuvo que haber pasado por eso y no fue como esa vida perfecta que conoces de Dios y te va en todo bien. O sea, ¿por qué te tuviste que ir al mundo, dar duro y regresar? Entonces muchas veces uno se da duro, ¿no? Como mamá. Sí, yo creo que eso es un error. Un error. Es posible que sí tengamos culpa, y yo creo que van a haber de algunas cosas, y yo creo que cuando uno hace algo malo tiene que tener la humildad y reconocer, mira, perdóname por esto que fue como demasiado, tal vez aquí hice mal esto, o no te modelé un buen ejemplo en algún momento, perdóname si eso es el caso. Pero en el caso del hijo pródigo,
si te das cuenta en la historia del hijo pródigo, el que representa al papá es Dios. ¿Qué pudo haber hecho mal el papá en la historia del hijo pródigo para que el hijo se fuera? Si es Dios. No hay nada malo que él haya podido hacer. La historia del hijo pródigo revela el viaje del corazón del hombre. Un viaje que termina, que en algunos va a ser una rebelión, o que en algunos va a decir, ay no, estoy cansada porque no han tenido un encuentro genuino tal vez con el Señor, y ese apartarse quizá le ayuda para después encontrarse con el Señor. Yo creo que lo que uno tiene que hacer, número uno, es no llenarse de culpa. Sí, como te dije, si hay algo en lo que hemos hecho mal, pedir perdón, que por cierto es muy importante que a la hora de pedir perdón no digamos, ay, si algo hice malo, perdóname, porque eso no es ningún perdón, porque no das chance al arrepentimiento. O sea, entonces de nada va a cambiar, porque si algo hice malo, pues quién sabe qué fuese algo. No, ser específico, qué fue lo que hice que de pronto te ofendió, y bueno, y si ofendió, perdón. Pero a lo último, yo creo que nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios y confiar en que el amor de Dios es más grande que aún la rebelión de ellos, y que el amor de Dios les alcance. Orar, no dejar el ánimo abajo, aunque no lo veamos, decir, Señor, si tú dices en tu palabra que tú resucitas huesos secos, por más seco que sea el corazón ahorita de mi hijo, yo creo que el viento del Espíritu lo puede resucitar. Y seguir orando, Señor, yo me pongo de acuerdo, pon ángeles, pon personas que le hablen de ti, o pon circunstancias. En el caso del hijo pródigo, nadie le habló de regresar, pero él, estando en una circunstancia difícil, el Espíritu Santo es el que le hace entrar en conciencia. Entonces oremos al Espíritu Santo, Señor, a donde quiera que estén, atráelos a ti, atráelos a tu corazón, atráelos. Y yo creo que esa es nuestra labor, y así hemos escuchado muchos testimonios de cómo en su momento esos hijos regresan al corazón de Dios Padre, y bueno, hay que ver, y seguro queremos que sea nuestra iglesia, pero no, es en donde ellos encuentran su relación. Son hijos que han crecido y necesitan tomar sus decisiones, pues, para criar también a sus familias. Así que es un viaje muy interesante para todas las mamás, pero yo creo que nuestro corazón debe estar firme, confiado en cuanto a las promesas de Dios, a preguntarle al Espíritu Santo siempre, ¿lo estoy haciendo bien? Señor, guíame, ser humildes, no ser testarudos, no forzar una fe, sino realmente que el Señor nos permita provocarlos a tener hambre de Dios y a buscar y a que les gusten estas cosas. Y algunos van a ceder, otros van a ser más rebeldes, eso es así, pero para Dios no hay caso difícil. Y eso es lo que yo te quiero decir como mamá. Dios murió por ellos. Tú todavía no has dado tu vida por tus hijos, así que el amor más grande que el tuyo es el amor del Señor por ellos. Así que para mí esta es una verdad. Y yo veo que Dios toca a la generación que sigue. Dios está levantando a la generación que sigue, y mi hija es parte de esa misión, de ese llamado, y así yo me pongo en fe y yo lo creo y me paro allí, y espero que tú también te levantes en fe para decir, Dios va a levantar a mi generación, a esa generación que sigue, y voy a estar allí creyendo eso en el nombre de Jesús. Claro que sí. Entonces ya saben, Wow Moms, disciplinas espirituales, si tienen niños pequeños, con nuestro ejemplo. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Obviamente los instruimos, les hablamos, pero en nuestro ejemplo arrasa, ¿no? Porque con las palabras puede que nos escuchen por encima, pero el ejemplo es el que arrasa. Si sus hijos no quieren saber de la iglesia, tengan mucha paciencia, con amor los pueda llevar. Obviamente como papás, la autoridad que somos cuando son menores de edad, pues los llevamos, y créanme, no den por sentado estas cosas. Algo que te quería comentar ahí ya para terminar, tú puedes creer que en Spring Break, eso fue en marzo, nosotros nos fuimos de vacaciones a Punta Cana, al hotel de Nickelodeon. Y entonces estuvimos, o sea, mis hijas estuvieron con los de Paw Patrol, Dora la Exploradora, o sea, todos los muñecos, el helado, o sea, todo lo que te imagines espectacular para un niño, el tobogán, la piscina de pelotas. Bueno, ese domingo fue Easter, y ese domingo ya estábamos otra vez en casa. Fuimos a la iglesia y Amelie vio la obra de teatro, la típica pues de Jesús, todo esto. Y esa semana en el colegio le preguntaron qué fue lo que más te gustó de Spring Break.
y puedes creer que ella dijo que vio a Jesús. Para ella eso fue más importante que cualquier otra cosa. Mi mamá me va a llorar. Como mamá soy súper llorona. Y yo decía, yo no puedo creer que estuvo en el lugar espectacular, todo lo que acabé de decir, sus personajes, los muñequitos, la playa, la piscina, o sea, todo lo que un niño le puede encantar. Y ella dijo que lo que más le gustó fue haber visto a Jesús en la iglesia. Y estuvo súper impactada. Y yo decía, Dios, gracias, 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 porque obviamente yo no le dije, escribe esto. Es cuando a ellos les nace y cuando yo digo, bueno, voy por buen camino, y obviamente sigo orando por mis hijas, así como todas las Wow Moms que siguen orando por sus hijos, porque así como dijiste ahora que el hijo pródigo se fue, volvió, obviamente uno pide que eso no pase, pero hay que soltar el control, ¿no? Y entregárselo a Dios y descansar en Él. Me gustaría cerrar con con este versículo que dice en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. En serio, tengamos esa fe de que no va a pasar. Gloriana, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con todas estas Wow Moms y habernos pues hayamos compartido este tiempo tan bonito aquí entre mamás. Un honor, Linda, un beso a todas esas mamás esforzadas, valientes. Y oro en el nombre de Jesús que tu amor por Dios, tu amor por Jesús crezca, que tú seas la que echas raíces profundas en Dios, en donde tú puedas nutrirte a ti y a tu familia, que tú los provoques a una fe y a un amor por Dios también, que ellos vean en ti un ejemplo a seguir para ellos querer imitar eso también en el nombre de Jesús. Así que despójense, que dice la palabra del apóstol, despójense de toda ira, de todo enojo, cosas que no modelan a Jesús, y nuestros hijos están recibiendo quizá a veces la peor parte y de pronto te ven en la iglesia muy espiritual levantando las manos. No, dales a ellos la mejor parte, lo mejor tuyo, tu mejor energía, tu mejor ánimo, dáselos a ellos y adelante esas mamás esforzadas y valientes. Muchas gracias, Gloriana. Y ya saben, mamás, ustedes son las mejores mamás que sus hijos pudieron tener. Nos vemos en la próxima y gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.